Bueno, aquí tenemos este instrumento y aquí tenemos una plataforma de bombillas con 12 bombillas, de las que vemos continuamente, las bombillas de 9,4 vatios a 230 voltios. O sea que cada una gasta 9,4 cuando la diferencia de potencial que se le aplica es de 230. Bien, aquí tenemos este DEC. Realmente ese es el TMM, la parte de TMM, falta el diversificador, y solamente el TMM. Y fíjense que es un instrumento muy diferente de lo que han visto siempre, y observen esos recipientes, que si yo ahora muevo, a ver si puedo, fíjense que aquí, no sé si se ve, hay un líquido, bueno, un gas, es un gas que a esta temperatura y a esta presión, eso son unas... Ahora, aquí se ve mejor, en esta botella se ve mejor, en esta no se ve tan bien. Bueno, hay un gas que a esta temperatura y a esta presión es líquido. Y dentro hay unas estructuras orientadas en 105 grados una con la otra, en todas las dimensiones, en todas las direcciones del espacio. Vamos a ver, nosotros hemos dicho muchas veces, yo he explicado, perdón, muchas veces, que el DEC pues saca una pequeña cantidad de energía. Ahora, por ejemplo, está enchufado a la red, ¿no? Tenemos aquí los dos polos de la red. Uno va a este polo del instrumento, hará todo su proceso, se recogería por aquí, y aquí pues conectaríamos el otro polo este polo de la plataforma de bombillas, saldría por el otro extremo y cerraría el circuito por el otro lado, ¿no? Bien. O sea, repito, vendría por aquí, tocaríamos aquí, él haría todo su proceso que le explicaremos, saldrá la energía por aquí, y aquí con este lo conectaríamos y tendríamos pues la plataforma encendida, que es lo que veremos después. Pero hemos dicho de que el DEC, para funcionar, como capta la energía ondulatoria del volumen, la energía oscura es ondulatoria, es la base de todo, el inicio de todo, la creación del volumen, de la creación de la materia, etcétera, etcétera, vamos a repetirlo, pero es ondulatoria. Y para poder manifestarse y captarse bien, es imprescindible una fuente sinusal pura, o sea, alterna, corriente alterna. Aquí no hay problema, porque lo tenemos conectado a la red, y la red es alterna, 230 voltios, 50 hercios. Pero esto está muy bien para cuando se haga una gran central que ya sacará su energía de una turbina que salga de una pequeña central, y esa central multiplicarlos por 10, por 100, por 1000, lo que haga falta. Muy bien. Pero esta turbina no habrá problema en que se haya de entrada un alternador, o sea, que sea ondulatoria, sinusoidal pura. Pero imaginemos que queremos poner una central DEC en un hospital, en un gran centro comercial, en una universidad, en un centro administrativo, una ciudad pequeña alejada, una gran población que sea más barato poner un DEC que no llevar la red, o un vehículo de tierra, mar, aire, cualquier vehículo, o incluso un vehículo, una estación espacial o cualquier otro tipo de vehículo. En aquel momento la fuente no será ondulatoria, sino que lo más lógico será una fuente, una batería, o un supercondensador que haya acumulado cantidad de energía, o una batería, una gran batería. Normalmente las mejores en esos momentos son las de ion litio. O sea que esto vendría de una batería. Evidentemente, entonces, para pasarlo a alterna tendríamos que poner un inversor. Pero hay un problema. La batería, o sea, lo que hemos dicho algunas veces de que el DEC, para funcionar para coches o para viviendas aisladas, que venga de una fuente que no sea ondulatoria, hace falta un instrumento especial. O del estilo de sería el instrumento especial. Bien, ¿qué pasa con una batería? Una batería es en primer lugar es continua, no es alterna, y es un universo cerrado. Un universo cerrado quiere decir que no tiene contacto directo, o no exactamente, con el volumen que no se mueve. De todas maneras, hay que entender también que, en el fondo, una batería saca la energía de los potenciales de reducción. Son efectos galvánicos,
del cobre, el hierro, etcétera, o una celda es ácida, la otra es básica, y en el fondo son los potenciales de reducción. Y los potenciales de reducción, que es electricidad, también vienen de la energía oscura. O sea, aprovecho para explicar un poco esto. O sea, ¿de dónde viene la energía de la batería? Viene del ácido y la base. Sí, claro, claro. Pero ¿por qué hay esta diferencia de potencial entre ácido y base? Esto es lo que no se sabe en física convencional. Las capas, ustedes saben perfectamente, todos hemos jugado de pequeños con electrodos de cobre y de zinc o hierro en una vasija con agua, y en el colegio cuando estudias y ves que hay los potenciales de reducción y sacas medio voltio, un voltio y medio, seguro puede ser plata y grafito, o plata u oro o cobre, y la otra base pues que sea un potencial ferromagnético, como puede ser el hierro, puede ser el zinc, etc. Y sabemos que incluso con tonterías de jugar con limón y tal, y ves que, bueno, puedes entender un LED y todas esas tonterías. Pero ¿por qué hay una diferencia de potencial entre un electrodo de cobre y un electrodo de hierro? Esto no se sabe en física convencional. Porque la estructura atómica del cobre, que por ejemplo es un ferromagnético, o el oro o la plata, que son ferromagnéticos, son diamagnéticos, al contrario, son diamagnéticos, o bien un electrodo de hierro de zinc que es ferromagnético, y la estructura de los electrones de las capas electrónicas superficiales, los niveles electrónicos altos y los subniveles, etcétera, pues son distintos, que en realidad es que el spin gira hacia un lado o hacia otro. Del cono de rotación son las dos partes distintas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la energía oscura, al atravesar la energía oscura, forma la materia, y cuando sale la materia sale al volumen. Es un circuito. Pero sale a distinta velocidad de un metal ferromagnético, como el cobre, que no de un metal diamagnético, como el cobre, que no de un metal ferromagnético, como el hierro. Y esta diferente velocidad y diferente spin es lo que se produce una ondulación. En este caso aquí no ondula, pero ondulado dentro del metal, y hay una diferente velocidad de salida. Sale a una velocidad y en un sentido del cobre, la energía entra, pero forma el volumen, luego los quarks, luego los protones, los electrones, pero sale en el diamagnético, pues si lo digo en diamagnético, el cobre, rotando en un sentido, rotando en un sentido y saliendo en un sentido. En el ferromagnético sale rotando en sentido contrario y en otro sentido. Y además a diferente velocidad. Con lo cual, y esto crea abre el campo y, o sea, altera el volumen, y el volumen interno de la materia, en este caso de las capas electrónicas, no el volumen circundante, a diferencia de la otra energía, y crea una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es porque del electrodo ferromagnético sale a una velocidad, del electrodo diamagnético, cobre, sale a otra velocidad, y es como si nosotros pusiéramos dos trenes encima de dos vías paralelas, y un tren corriera más deprisa que la otra, y pusiéramos una goma elástica de la cabecera de la máquina de un tren enganchada a la cabecera de la máquina del otro tren. Como un tren correría más que el otro, la goma se iría estirando, y esta fuerza sería la diferencia de potencial. O sea que, en el fondo, también viene de una batería, la energía de la batería continua, que es corriente continua, DC, viene de la energía oscura, pero no es ondulatoria. Y entonces el DEC, para utilizarlo de una batería, no podríamos, no haría nada. Este de que ven aquí, bueno, este sí, perdón, el que ponemos después, justamente es para evitar esto. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se trata de un vehículo o de una población aislada que no le vendrá de la red, sino que aquella organización, aquel pueblo a lo mejor de 2.000 o 3.000 o 20.000 habitantes, que no sale a cuenta poner una línea de alta tensión hasta allí, sale 1000 veces más barato hacer el DEC que la línea de alta tensión, ¿no? Pues entonces se pondrá este instrumento, porque de la batería el DEC normal no haría nada. Y aunque pusiéramos un inversor y lo pasáramos a alterna, haría algo pero muy poco, porque el DEC necesita que el campo ondulatorio del volumen esté excitado en cantidad. Cuando esto lo haces a través de una central eléctrica, un salto de agua, por ejemplo, evidentemente el campo magnético está a muchos kilómetros.
disminuye evidentemente con la tercera potencia del radio, de la distancia, pero igualmente hay una gran potencia ondulatoria y le permite al deck conectar. Una vez conecta, entonces ya se difunde por todo el volumen, el espacio-tiempo, que es en física convencional, que está mal dicho porque el tiempo no existe, pero igual, vamos a decir el volumen, y el deck entonces funciona maravillosamente bien y puedes sacar toda la potencia que quieras. Pero si no, no podría ser. Por lo tanto, cuando se trata de un coche, cuando se trata de cualquier sitio, cualquier cosa que queramos alimentar con un deck en un lugar donde tengamos que poner una batería, pues fantástico, ningún problema, pero entonces hay que hacer este doble instrumento. Este instrumento, si nosotros pusiéramos ahora este pequeño deck, este es un TMM pequeño, que es por ejemplo el que vimos hace un par de días en este reportaje que hicimos. Bueno, pues ese solito, pues si le pusiéramos el diversificador aún más, pues podría, si pusiéramos aquí y el otro y cogiéramos al otro polo, pues evidentemente encendería esto. Pero aquí lo encendería muy bien porque aquí viene de la red. Pero imagínense que esto viene de una batería y lo hacemos pasar por un inversor. Hemos cortado el contacto, el inversor es continuo, ha cortado el contacto con el volumen que no se mueve. Y entonces hay que hacer, hemos diseñado otro instrumento que permite al TMM, al TMM del DEC, ese es el TMM, falta el diversificador, y el TMM y diversificador son el DEC, ¿no? Pues le permite a este contactar directamente con el biplano ondulatorio. O sea que la batería tenía un inversor y el inversor puede tener un alternador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un alternador o puede ser otro sistema, pero entonces si no es un alternador es difícil hacer una sinusoidal pura y una onda cuadrada no serviría bien y habría problemas. Sí, un alternador que venga de la batería, y ese alternador sí ya será alternador, ¿vale? De acuerdo, será sinusal, sí, y a lo mejor será sinusal muy perfecta y sin armónicos y todo lo que ustedes quieran, pero a pesar de todo no sería suficiente y hace falta otro deck que en paralelo, puede ser en paralelo o en serie. Aquí lo pondremos en paralelo para no complicarlo y vamos a poner el TMM normal en paralelo con toda esa estructura. Esa estructura aquí tiene una serie, os explico un momento, es bastante complejo, pero estas grandes unidades son los que aquí hay este gas que les decía, este gas, y hay unas estructuras, y aquí está la tubulina. Aquí está la tubulina, que es la que contactará con el volumen. Normalmente esta tubulina, aquí si se fijan también hay un barrido, se ve que hay el mismo cable de la tubulina. Esto no es una bobina, Esto no tiene que ver con bobinas. Son los microtúbulos de las células, tienen que mirar en Wikipedia lo que son los centríolos celulares, los túbulos, los microtúbulos, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Bueno, pues este cable sería el que ustedes ven aquí, es un metal muy especial, sería la alfa-tubulina y conectaría con esas estructuras que están dentro de estos recipientes de gas a presión. Y la otra contactaría con unas placas que una vez la tubulina ha excitado, tal como hacen los centríolos, el volumen, entonces permitirán a que lo pondremos aquí dentro, permitirán a tener el contacto con el volumen. O sea que no solamente vendría la energía del generador, del alternador que vendría de la batería, sino que ese alternador daría a la vez, por una parte alimentaría muy bien, y generaría esa energía, y luego el exceso de energía retroalimentaría la batería, y esta batería no tendría que, o sea, este instrumento podría funcionar eternamente, porque esto no se calienta nunca, así, muchas maravillas, pero hace falta ese instrumento, y esto es caro. Ese instrumento no es esto, vale 100 veces menos o 1000 veces menos que esto. Estos son caros, o sea, por ejemplo, para un coche de una cierta de gama alta, pues este DEC, que ya tiene que ser para 50 kilovatios, para poder excitar suficientemente la energía oscura para que funcione, costaría, no ahora tampoco, no lo sé exactamente, pero calculen que serán 7 u 8 mil euros por lo menos cada uno para 50 kilovatios. Y si fuera para ya 100 kilovatios así, pues mucho más para una urbanización o lo que fuera. Este mismo es complicadísimo y carísimo. Este vale 200 o 300 veces más que este. Bueno, no es ningún problema, no estamos hablando de cifras estratosféricas y más para el beneficio que pueden hacer, pero quiere decir que
No todo son maravillas, que también hay sus partes que... Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora pondremos este, que sería el normal, normalmente si fuera una corriente ya sinusal pura, con este solo ya iría. Bueno, lo pondremos aquí. Y ahora este lleva sus tubulinas. Estará dentro del campo magnético de esta, que le pasará la ondulación del volumen. Y los dos extremos de este que hemos puesto aquí, pues ¿qué haremos? Uno lo pondremos aquí, que es donde estos descargan. Un momento que no puedo ponerlo. Y el otro extremo lo pondremos en el otro extremo, en la otra salida. Por lo tanto, aquí está un extremo de este y el extremo de este. Y en el otro lado está el extremo de este y están en paralelo. O sea que este está en paralelo con este y además este funciona y ese también, los dos estimulados por la energía que ahora viene de la red, pero que sería del inversor de la batería y del inversor al alternador, y ese alternador daría a los dos. Pero este no solamente haría la potencia, que si viene de la red ya no haría falta nada más, sino que además esto le permitirá, a través del volumen de este gas, dentro de esas estructuras, etcétera, conectar con el biplano ondulatorio. Y entonces, bueno, el otro polo, pues lo pondremos aquí. Pondremos aquí, ¿vale? Ya tenemos conectada la plataforma. O sea que la energía de la red tendría que ser del alternador de la batería, pues por una parte va a este polo y por otra parte va a este polo. Entonces esto hace su proceso, este también hace su proceso y los dos van aquí y se recoge esto. Y bien, si damos, pues se enciende, evidentemente. Y aquí realmente, aunque yo desconectara este, que es el complemento que hará falta siempre para estructuras aisladas, si viniera, por ejemplo, es de una estructura aislada y viniera de un generador eólico, que ya puede ser alterna si queremos, pues en este caso pues no haría falta esto, pero el generador eólico, las placas solares, todo esto no será, eso sintiéndolo mucho va a desaparecer cuando salgan los DEC, porque siempre es bueno tener una tecnología más y en un momento dado, pues bueno, está muy bien pero un generador eólico, pero depende del viento. El generador eólico tiene una regularidad que se calcula de 1 a 3, o sea, de cada 3 días se calcula que al cabo del año es como si funcionara un día, porque 2 días no hay viento y no funciona. Y las placas solares son 8 horas de las 24, también es 1 a 3. Por lo tanto, tendrías que con las placas cargar baterías y con la batería hacer el DEC en un sitio aislado. Es una tontería porque con la batería tenemos bastante, no nos hace falta nada más, porque el mismo DEC multiplicará muchas veces, docenas o centenares de veces la potencia de la batería, y ya con el feedback, la batería está siempre cargada. Un feedback otra vez pasará a continua y cargará la batería, etcétera, ¿no? Pero hace falta ese instrumento, no es tan fácil. Bueno, y ahora simplemente vamos, ahora aquí, esto es el TMB nada más, ¿eh? Vamos a poner en un momento voy a cerrar que no me haga daño. Vamos a poner el diversificador, como siempre, para que lo vean. En un momento, pero tengo que ir a buscarlo, que no he pensado en ir a buscarlo. Pensaba que lo tenía aquí y no lo tenía aquí. Lo tenía en la otra sala. Bueno, ponemos el diversificador y ahora el diversificador, bueno, ya lo tengo enchufado y esa plataforma, pues lo que haremos será que el diversificador ya saldrá de los 2D, saldrá de esta toma donde salía antes directamente la electricidad, la energía, saldrá de los 2D y el otro polo del diversificador pues vendrá aquí. Este es el que estaba aquí, pues no, ahora intercalaremos. Espera un segundo, necesito las dos manos. Necesitaremos poner si queremos tener mucha más potencia, porque si no será un BEC, sería un TMM solo y no, TMM solo no lo haremos prácticamente nunca, porque sería una tontería. Pues intento tener mucha más potencia. Bueno, ahora ya está. Que ponga aquí
está. Vamos a dar. Ahora veremos si tengo que dar la palanca magnética o no. Sí, habrá que dar la palanca magnética, porque si no, no funciona. Ahora, observen qué maravilla la palanca. Podemos hacer así y apagarla. Ahora es más lento que la luz, velocidad de la luz. Si le doy más rápido, a ver si puedo, que no me faltan ojos y manos. Vale, ya está. Y ahora lo tenemos a toda potencia, ¿Vale? Y entonces tendríamos el coche, la urbanización, el hospital o la ciudad. Podríamos hacer, no hay ningún problema. Vendrá un momento que las redes de distribución eléctrica con el tiempo desaparecerán y para una ciudad tendrá su generador continuo de grandes bloques de baterías, y como él después de multiplicar el número de veces que nos haga falta, pues después ya no harán falta las redes, pero durante muchos años, y para ciertas cosas es importante la red también, Pero bueno, entienden la idea, ¿no? O sea, lo importante es esto, que para cuando sean fuentes de continua hay que poner este instrumento que permita al TMM, a través de la resonancia armónica entre las distintas tubulinas, poder, a través de la, en fin, os he explicado muchas veces que esto va en función de la capacitante según la ecuación de Goldman. O sea, los túbulos están formados por una doble espiral, lo que ven ustedes aquí, y de esta doble espiral de alfa tubulina y beta tubulina, una contacta con la estructura que induce la ondulación, la otra contacta con el volumen, con unas planchas que hay en el fondo, con el volumen, y capta la ondulación. Esa ondulación la transmite, como si fuera una antena, al otro, al que ponemos, al DEC normal, al DEC normal. A ver, si es muy pequeña, lleva sus tubulinas, también las lleva encima. Cuando son los otros grandes DEC que han visto muchas veces, pues bueno, están en estructuras aparte. Y ese es el proceso. Esto será más adelante, de momento serán las grandes centrales, y esperemos que empiece en 2020, y el resto serán siempre 2 o 3 años después. Las cosas paso a paso, poco a poco,